Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de... Tema número 1. El descalabro de Nagorno-Karabaj, mala noticia para Putin o inicio de golpe en Armenia. Tema número 2. EU y Francia fallan en Armenia, Azerbaiyán obtiene lo que quiere. In the past 24 hours, significant events have unfolded in the Nagorno-Karabakh region, leading to a swift surrender of the Armenian enclave. This unexpected turn of events has profound implications for the dynamics of power in the volatile Caucasus region. Questions now arise concerning the future of a region that has long been within the sphere of Russian influence. The rapidity of the Azerbaijani army's success in compelling the Armenian enclave of Nagorno-Karabakh to surrender is striking. This military conflict, which claimed approximately 100 lives, concluded when the leaders of the Brake-Gur region accepted Baku's conditions. With this surrender, the self-proclaimed Republic of Artsakh, as the separatists refer to Nagorno-Karabakh, ceases to exist. The question that naturally emerges is, how can we account for such a swift defeat, especially given the protracted nature of this crisis, which has persisted for nearly 3 decades and has already resulted in twin intensity wars in 1994 and 2020? The answer, on closer examination, appears rather straightforward. The Armenian forces in Nagorno-Karabakh found themselves in an untenable position. Key actors, Armenia and Russia. Two primary actors have played pivotal roles in this geopolitical and humanitarian tragedy, the Republic of Armenia and Russia. From the outset of the conflict, Armenia made its stance clear, announcing its non-interventionist policy, effectively sealing the fate of Nagorno-Karabakh. Armenia's Prime Minister, Nikol Pashinyan, recognized that intervening on behalf of the Armenians in control of the enclave would risk drawing the war into Armenia's own territory. This would mean confronting the far more potent Azerbaijani army, a risk that Armenia was unwilling to take. Consequently, to safeguard Armenia itself, Nagorno-Karabakh had to be sacrificed. As for Russia, it maintained a passive stance throughout the conflict, whether due to strategic calculations or other commitments, such as its involvement in the Ukraine conflict. This passivity could be interpreted as an indication of Moscow's declining influence in the Caucasus region, where other powers like Turkey, a staunch supporter of Azerbaijan, are asserting themselves. Russia's complex relationship with Armenia. Russia has a military base in Armenia and approximately 2,000 troops stationed in the Nagorno-Karabakh area under a prior peace agreement. However, these troops did not intervene, not even in a peacekeeping capacity. Instead, their presence contributed to the ceasefire that led to the de facto surrender of the separatist enclave. The Kremlin's actions are undoubtedly influenced by its strained relationship with Armenian Prime Minister Pashinyan, who came to power in 2018 through a color revolution, a type of political upheaval that Vladimir Putin strongly opposes. Pashinyan, seen as a liberal leader, fostered amicable relations with Western nations, which earned him a negative perception in Moscow. Recently, the head of the Russian propaganda channel RT, Margaret Simonyan, publicly stated that Russia would not into Armenia and used derogatory language to describe Nikol Pashinyan, referring to him as a bold Judas. In conclusion, the rapid fall of Nagorno-Karabakh to Azerbaijani forces, in conjunction with Armenia's non-interventionist stance and Russia's passive role, highlights the complex geopolitical dynamics at play in the Caucasus region. It underscores the shifting power dynamics in the area, with Russia's influence appearing to one as other regional actors assert themselves. This situation prompts critical questions about the future of the Caucasus, the fate of Nagorno-Karabakh as a population, and the broader implications for international relations. How do you perceive these recent developments? What are your thoughts on the role played by Armenia and Russia in this crisis? Please share your opinions and insights in the comment section below. Tema número 2. EU y Francia fallan en Armenia, Azerbaiyán obtiene lo que quiere. La inexperiencia política y oportunismo de Nikol Pashinyan continúan teniendo un alto costo para Armenia,
mientras que la política dinámica de alianzas y la experiencia de Ilham Aliyev continúan beneficiando a Azerbaiyán. En este contexto, mientras los seguidores del liderazgo armenio, en particular Estados Unidos y Francia, están perdiendo influencia, Irán parece estar estancado o incluso perdiendo terreno. Mientras tanto, junto con Azerbaiyán, Rusia, Turquía e Israel están fortaleciendo sus posiciones. Gracias a esta ecuación Aliyev-Pashinyan-Bakú-Ereván, Azerbaiyán recuperó sus territorios que estaban bajo ocupación armenia en 2020 y logró que Armenia reconociera a Nagorno-Karabaj como territorio azerbaiyano. El alto al fuego anunciado el 20 de septiembre, después de una operación militar antiterrorista de un día, parece haber asegurado la disolución de las fuerzas separatistas en la región administrativa local de la población armenia en Karabaj, que no reconocía el acuerdo, y ha puesto esa región sobre la mesa con la agenda de una integración completa con Azerbaiyán. 3 errores de Pashinyan. Durante la crisis de Karabaj, Pashinyan cometió 3 errores significativos. El primero fue solicitar la membresía en la Corte Penal Internacional, la cual había dictaminado el arresto del presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania. Moscú advirtió sobre consecuencias muy graves. En Armenia, donde incluso las fronteras están protegidas por Rusia, esta acción del gobierno fue sorprendentemente torpe y parecía destinada a complacer a la administración de Estados Unidos, bajo la presión de la diáspora armenia de cara a las elecciones de 2024. El segundo error fue la decisión de Pashinyan de llevar a cabo un ejercicio militar en Armenia con Estados Unidos, del 11 al 20 de septiembre. El propósito del ejercicio era la cooperación liderada por la OTAN en operaciones de mantenimiento de la paz, aunque no fue liderado por la OTAN. Para empeorar las cosas, Günther Fehlinger, presidente del Comité de Ampliación Europea de la OTAN, hizo un llamado a la membresía de Armenia en la OTAN, lo que provocó una profunda preocupación por parte de Rusia. Todavía no se ha mencionado si la llamada de Fehlinger será un tema discutido por Turquía dentro de la OTAN. El tercer error fue el rechazo de Armenia a la declaración de la Cruz Roja del 18 de septiembre, que proponía que el corredor Agdaman-Kendi-Stepanakert para los armenios, asegurado por Azerbaiyán, también se utilizara para transportes humanitarios hacia Nagorno-Karabaj junto con el corredor de Lachin. De esta manera, quedó claro que la motivación de Ereván no era humanitaria, sino política, con el control del corredor de Lachin como objetivo. Irán, Estados Unidos y Francia. El 19 de septiembre, cuando militantes armenios mataron a 4 policías azerbaiyanos con una mina en la carretera, Azerbaiyán inició una operación. Turquía fue el primero en respaldar a Azerbaiyán. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Tayyip Erdoğan afirmó que esta era una operación de seguridad dentro de las propias fronteras de Azerbaiyán, ya que Nagorno-Karabaj es territorio azerbaiyano, reconocido oficialmente por Armenia en 2020. Subrayó que Turquía y Azerbaiyán eran 2 estados pero una nación, y esto quedó registrado en las actas de la Asamblea General de la ONU, quizás por primera vez. El primer y más enérgico crítico de Azerbaiyán fue Francia. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés instó a Azerbaiyán a detener de inmediato la operación, argumentando que ponía en peligro la seguridad europea. Junto con Estados Unidos, pidieron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para detener la operación. Sin embargo, 2 cosas ocurrieron en el ínterin. En primer lugar, Rusia, que tenía observadores militares en Nagorno-Karabaj, anunció que no intervendría. Enojados por esto, los armenios salieron a las calles en Ereván en contra de Pashinyan. En segundo lugar, Irán declaró que Armenia se había quejado de que Azerbaiyán iba a atacarla, pero que se había comunicado con el gobierno azerí y se le informó que esto no era cierto. Aparentemente, con 1/3 de su población siendo turcos azeríes, Irán no quería involucrarse demasiado. Consecuencias para Armenia. En una conversación telefónica, Aliyev le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien le pidió que detuviera la operación, que esto solo sería posible si los militantes armenios entregaban sus armas. En cuestión de horas, antes de que saliera el sol el 20 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, las agencias de noticias rusas informaron primero que los militantes armenios habían entregado sus armas, seguido por la declaración del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán sobre un alto al fuego. El 21 de septiembre, las negociaciones sobre la plena integración de la región armenia de Karabaj en Azerbaiyán debían comenzar en
La ciudad de Yevlak en Azerbaiyán. Estados Unidos y Francia probablemente pensaron que Rusia no podría lidiar con Azerbaiyán mientras estaba ocupada con Ucrania, pero se equivocaron. Esta vez, Rusia permaneció pasiva y frustró al liderazgo armenio, mientras que Turquía declaró que apoyaría a Azerbaiyán militarmente, como lo hizo en 2020. Coincidentemente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien apoyó a Azerbaiyán en la guerra de 2020 para contrarrestar a Irán, se reunió con el presidente Tayyip Erdogan en Nueva York el 20 de septiembre después de muchos años. Pashinyan sostiene que lo que le sucedió fue un intento de golpe por parte de potencias extranjeras, pero su futuro político depende de si no actúa bajo la influencia de la diáspora armenia, la cual tiene influencia en la política interna de países como Estados Unidos y Francia. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios.